buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Retomamos la presencialidad después de dos especiales de Enfoque de ediciones anteriores, uno de ellos dedicado a las jornadas de sostenibilidad y transparencia que se celebraron en Madrid y otro de ellos dedicado a ese Congreso Eucarístico Diocesano. Retomamos la presencialidad para recibir a nuestros invitados y para hablar de una presencia viva, de una presencia con la acción, con la palabra y también con el acompañamiento, que es lo que lleva haciendo Cáritas muchos años. Aquí en Toledo, en Sigüenza, Guadalajara y en Ciudad Real, 60 años. De todo eso vamos a hablar en el enfoque de hoy. Vemos nuestro vídeo. La Memoria 2023 de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha refleja el compromiso de lucha contra la pobreza y la desigualdad que se desarrolla a través de las 5 Cáritas diocesanas de nuestra región y con el apoyo de una gran base social, voluntarios, socios, colaboradores, benefactores, personas contratadas, etc. Durante 2023, la acción de Cáritas en Castilla-La Mancha ha beneficiado a 65.275 personas de la región, pero también la cooperación fraterna que practican nuestras Cáritas ha podido beneficiar a 50.020 personas de otros países. Esta acción se ha podido realizar gracias a los agentes de Cáritas, 4.108 personas voluntarias, 427 técnicos contratados, 8.552 socios y donantes, así como los sacerdotes de cada una de las Cáritas parroquiales de Castilla-La Mancha. Los últimos informes de Cáritas y Fundación Foesa nos han ido dibujando un panorama de sombras y dificultades que se han visto agravadas por el crecimiento de éxodos masivos de personas huyendo de guerras, sequías y violencia, que arriban a nuestras fronteras en busca de paz, libertad y esperanza, generando situaciones de exclusión mucho más severas, con personas con mayor deterioro, especialmente psicoemocional. Durante 2023, Cáritas en Castilla-La Mancha ha trabajado con 19.951 personas, desde la acogida, asistencia y familia. Se ha llegado a 3.811 personas desde los programas de empleo y economía social, ya sea desde los itinerarios individualizados, talleres formativos, prelaborales y desde las 6 empresas de inserción, 553 inserciones laborales con estas personas a las que se ha abierto un nuevo camino de esperanza. Desde el programa de Personas sin Hogar se ha acompañado a 3.384 personas a través de los puntos de información, servicios de alojamiento básico, centros de urgencia, centros residenciales, centros de atención diurna, pisos de autonomía y trabajo de calle. Se han atendido a 3.737 personas inmigrantes, desde el acompañamiento a tramitaciones de documentación, cobertura de necesidades básicas, temporeros, etc. 2.537 personas han pasado por los programas de prisión, exreclusos y mediación jurídica. Los mayores son una parte muy importante de la acción de Cáritas, sobre todo aquellos que viven en soledad, aquellos que no pueden salir de su casa y no pueden participar de la vida de su barrio o pueblo. Hemos llegado a 1.218 personas mayores. Desde los programas de infancia se han atendido a 634 menores. Desde el programa de juventud se han acompañado a 883 personas. Son solo algunas cifras de lo mucho que han hecho las 5 Cáritas de Castilla-La Mancha, lo conseguido y lo que queda por hacer. Proyectos, iniciativas, programas, pero por encima de todo personas. Personas que han encontrado en Cáritas una mano tendida, la caricia de la Iglesia, tal y como la definió el Papa Francisco. Bueno, hemos centrado este vídeo en imágenes de Cáritas Toledo, pero hoy vamos a hablar de todas las Cáritas que componen la provincia eclesiástica de Toledo en el ámbito civil, lo que diríamos Castilla-La Mancha, aunque recordando que siempre Toledo tiene esa parte de diócesis en Extremadura. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Amador Casquero, coordinador regional de Cáritas. ¿Qué tal, Amador? Buenas noches. Buenas noches. Cuánto me alegra tenerte aquí. Es verdad, esto ya es como casi mi segunda casa y me siento a gusto y muy bien. Muchos años conociéndonos, muchos años siendo el portavoz, el coordinador de Cáritas. Suficiente trayectoria, bueno, pues también para hacer una evolución, ¿no?, de cómo ha sido la vida, cómo ha ido evolucionando la actividad y la vida de Cáritas, ¿no? Sí, la propia organización, ¿no? Porque el otro día estaba yo dándole vueltas, digo, ¿cuántos años llevamos ya? Ya llevamos 16 años más o menos de Cáritas regional. De una Cáritas que ha habido que construir pues con lo común de las 5 Cáritas diocesanas, ¿no? Que esto yo creo que al final es lo bonito, al final es caminar desde lo que se comparte, desde lo común, no desde lo que nos separa de si estos programas son mejores o peores, sino no, estamos en el mismo barco,
el capitán que tenemos es el mismo y desde ahí es donde estamos caminando. Entonces, la verdad es que es una andadura bonita. Muy interesante esa aportación, sobre todo ahora que tanto hablamos de singularidades, ¿no? Tenemos con nosotros también a Rosa García Fernández de Sevilla, ya es presidenta de Cáritas Regional, por turno le toca a Albacete, y está aquí en Toledo y nosotros estamos encantados de que haya venido. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pues yo estoy encantada también de estar aquí en esta ciudad tan maravillosa y estar presentando a la Cáritas Regional, claro que sí. Y también tenemos con nosotros, también desde Albacete, al administrador diocesano, don Julián Ros Córcoles. Julián, buenas noches. Buenas noches, también es una alegría estar aquí y, bueno, y poder ver también en directo cómo haces tu trabajo, que tanto admiro en otros ámbitos, y poder verlo así en directo. Voy a poner colorada y no va a ser por la temperatura, que tenemos una cierta temperatura aquí en el plató. Bueno, se ha presentado esta misma mañana la memoria regional de Cáritas de Castilla-La Mancha. Julián hacía esa referencia, dice, en terminología civil, Castilla-La Mancha, en terminología eclesiástica, provincia eclesiástica de Toledo, que une a las 5 Cáritas. Julián, es importante hacer región, hacer comunidad autónoma en lo civil, pero en la Iglesia es importante destacar el trabajo en equipo y el trabajo en unión, ¿verdad? Sí, además, y los obispos de la provincia eclesiástica muchas veces lo han reconocido. Don Francisco Cerro muchas veces lo ha dicho, es decir, somos una provincia eclesiástica en que trabajamos en muchos ámbitos en común. Hoy estamos pues expresando aquí este trabajo común de Cáritas en la región, pero la verdad es que en muchos otros ámbitos de la vida diocesana son frecuentes las reuniones, el compartir, los proyectos comunes, y eso yo creo que nos ayuda a todos, ¿no? Expresa también una dimensión esencial de la Iglesia, que es la comunión, y cómo pues cada uno pues participa desde su responsabilidad en los distintos ámbitos, ¿no? Y son muchos los ámbitos de trabajo común, sí, ciertamente. El próximo viernes, sin más, se reunirán los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo en Cuenca, ¿no? Y además se copia lo bueno y se aprende de lo que ha funcionado regular o peor, ¿verdad, Julián? Sí, la verdad es que hay tantas iniciativas de todo tipo, ¿no? Lo venía comentando con Rosa también en el coche, ¿no? Es decir, veníamos hablando de iniciativas que surgen en la Iglesia en todos los ámbitos y de todo tipo, ¿no? Y no dejas nunca de sorprenderte, ¿no? Es decir, porque pues cada día puedes descubrir una realidad nueva y, como tú bien dices, pues lógicamente aprenderla, agradecerla, rezar por ella, y luego, pues en la medida de lo posible, aplicarla, si es posible, en nuestro propio ámbito de responsabilidad. Estamos finalizando curso, por tanto, tiempo de balances. Hacemos balances siempre a final de año y al finalizar el curso. Y cuando hacemos un balance, pues claro, nos topamos con la fría realidad de los números. Pero claro, cuando hablamos de Cáritas no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Es un mar de cifras en un mar de personas. Amador lo hacía muy bien esta mañana cuando, asumiendo que le tocaba la parte más gris de la presentación de esa memoria, quería que nos llevara de la mano en la presentación una persona, un joven, ¿verdad? Sí, Jorge. Me parecía interesante porque Cáritas al final también da datos, es verdad, tiene que dar números, pero yo creo que no son números sin más. Son números que pertenecen a historias, que pertenecen a familias, o en este caso que pertenecían a Jorge, que era un muchacho que en la época de crisis lo perdió todo, tuvo que dormir en su coche, sentía la vergüenza de tener que ir a alguna entidad a pedir, que esto también nos lo encontramos muchas veces en nuestras Cáritas diocesanas, y hay que tener ese acompañamiento con las personas para decir, no, es que estamos aquí para acompañarte. Y cómo él hablaba luego, porque al final, fíjate, yo creo que al final no es tanto lo que me das o lo que me dejas de dar, sino lo que me has acompañado, lo que has estado a mi lado y cómo me he sentido cercano a ti, o te he sentido cercano, ¿no? Entonces yo creo que Jorge nos demostraba que al margen de los datos, lo bonito es acompañar estas vidas. Digamos que hay una parte cuantitativa de la que hay que dar razones, los números, las cifras, justificar, por supuesto, cada céntimo que llega a Cáritas, bien sea por un donativo personal, el donativo de una parroquia o que llega también de los fondos públicos, pero también está la calidad y la calidez de los datos, y la calidez son las personas. Rosa, ¿cuánto tiempo llevas tú vinculada a Cáritas? Pues yo entré en Cáritas hace como 13 años.
en el equipo de formación de la diocesana, pues a través de una amiga que estaba en el equipo directivo, me lo propuso y entré, bueno, pues por mi trayectoria de docente, pensaron que podría hacer un buen papel ahí. Y entonces entré y esa fue mi primera entrada en Cáritas. Después me involucré en el equipo de la Cáritas parroquial a la que yo pertenezco y luego de ahí pasé a la diocesana, en la dirección de la diocesana. Ahí llevo 8 años y estoy ahora en el 8 y pico. Cuando tú llegas a Cáritas, ¿coincide la imagen que tú tienes con la imagen que realmente te encuentras? Vamos a ver. Una cosa es la imagen que se transmite al exterior y que dista bastante de la realidad. Tenemos ahí un problema, yo creo que es el de la difusión y transmisión de las cosas, ¿no? Pero bueno, y otra cosa es lo que es la propia identidad y el diario de Cáritas. En lo que se hacía sí que hubo sorpresas, porque fui descubriendo, bueno, pues todo el trabajo en las Cáritas parroquiales, fui descubriendo las interparroquiales y todos los proyectos concretos, claro, estando en la dirección de la diocesana. Pero sorprendentemente a mí no me sorprendió nada la forma de trabajar en Cáritas. Yo he nacido en la Iglesia Católica, tuve la suerte de vivir en una familia cristiana muy involucrada en la acción social, a través de mi madre y mi padre, bueno, pues como buen docente, también muy preocupado por la formación cristiana de sus alumnos. Y yo he recibido eso en el ADN, ¿no? Entonces luego muchos años de catequesis, de formación y tal. Y yo lo que he respirado en Cáritas es lo que he respirado en la Iglesia. De hecho, yo recuerdo, al poco de entrar en la dirección, convoca Cáritas Española un curso para directivos y yo voy. Y en una de las primeras sesiones empezamos a hablar e intervengo. Y de pronto me dice un compañero, dice, ¿tú cuántos años llevas en Cáritas? Digo, yo 15 días. Dice, pues nena, te lo sabes. O sea, que una cosa es lo que se transmite en la acción, ¿no? Y llega a la gente, y otra cosa es lo que se respira en Cáritas, ¿no? Es el Evangelio. Entonces eso me interesa no mucho choca. este punto, que lo voy a decir en primera majestática, que hacemos mal en esa difusión y en esa transmisión de lo que es Cáritas. Que fíjate que es una de las entidades mejor valoradas por los españoles, y que mucha gente establece casi un muro insalvable entre lo que es Cáritas y lo que es la Iglesia. Pero me interesa mucho esa apreciación que hace Rosa. Julián. Pues yo en primer lugar tenemos una tensión evangélica, por así decirlo, entre dos textos del Evangelio. Uno es que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y normalmente somos muy pudorosos a la hora de, digamos, de decir pues muchas de las cosas que hacemos, pues bueno, pues pensamos que ya las sabe el Señor y que tampoco es necesario, ¿no? Y luego pues hay otro texto que dice que sin embargo que pues alumbren así vuestras obras, vuestras buenas obras a los hombres para que den gloria a vuestro Padre del cielo, ¿no? Brillen vuestras obras, ¿no? Y eso pues a veces nos genera un poquito de tensión, que yo creo que poco a poco pues vamos superando también pues, bueno, pues descubriendo cuál es la tendencia del momento actual que vivimos, ¿no? Pasa en muchos ámbitos de la sociedad, pero bueno, nos damos cuenta de que es muy importante pues la transparencia, el contar las cosas pues como son. Nos damos cuenta de que es muy importante también la identidad, es decir, que no tenemos ningún reparo, y que al contrario, es decir, Cáritas es la Iglesia, lo decimos muchas veces, ¿verdad? Es decir, Cáritas es la Iglesia actuando en un ámbito concreto de su misión y de su dimensión de ser, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenemos también pues digamos la tarea de aprender en este mundo, digamos, de comunicación en el que vivimos, pues cómo hacerlo, ¿no? Y en eso pues gracias a Dios pues contamos cada vez con gente pues más profesional en el buen sentido de la expresión, que nos ayudan, ¿no? Y que nos vais ayudando a decir, bueno, esto hay que comunicarlo así, hay que comunicarlo allá. También porque eso hace descubrir por las motivaciones más profundas, ¿no? Decía Amador con el ejemplo de Jorge y eso. Es decir, muchas personas de las que se comprometen en Cáritas lo hacen desde un reconocimiento de lo que tienen en la vida, ¿no? Como una acción de gracias, ¿no? Es decir, reconocer todo lo que han recibido y por lo tanto pues saber que están llamados a poner pues, sus dones, su talento, su tiempo, y tanta gente lo hace también con su dinero, ¿no? Pues al servicio de los demás, ¿no? Y esto, cuando se hace desde una identidad pues profundamente cristiana, nace, digamos, naturalmente, ¿no? Y bueno, pues quizá comunicar eso con naturalidad
sin el miedo, por así decirlo, de la unidad que hay entre la dimensión social y de la vida de la Iglesia. Es verdad que nos queda mucho que aprender de la doctrina social de la Iglesia, creo que es un ámbito de formación que hemos de desarrollar mucho, porque todavía, pues, por ejemplo, pues hay muchas de las cosas de Cáritas que se dicen en el empleo, la vivienda, estamos hablando de cuestiones que son derechos constitucionales, ¿no? Por supuesto que Cáritas tiene que ir así, pero bueno, hay un ámbito también como de denuncia que no hay que tener miedo, porque estamos hablando de derechos, ¿no? Cuando hablamos de inmigración estamos hablando muchas veces de derechos humanos y algo que supera, por lo tanto, incluso la legislación propia del Estado. Y esto, pues bueno, se hace también como una dimensión de fe, ¿no? Entonces, a veces también pues hay un miedo digamos, a confundir lo políticamente correcto, la política con la religión, el miedo al compromiso también político de los cristianos, que esto sí que ciertamente es muy llamativo, ¿no? Y que los tiempos, por lo que nos están diciendo, es que bueno, el cristiano, sobre todo el laico, pues está llamado a comprometerse en el mundo también en el ámbito de la política. Lo dijo con claridad el Concilio Vaticano II y bueno, yo creo que toda esta etapa sinodal también nos está dando pie a reconocer y a renovar pues esa ilusión, ¿no? de trabajar como fermento de la sociedad. Pero todo, bueno, hacíamos memoria, Amador, muchísimos años en Cáritas Castilla-La Mancha, 18 creo que me has dicho. 16. 16, estamos 15-16, sí. Y ha habido una evolución tanto en la forma de comunicar como lo más importante en la forma de hacer, en la forma de estar y en la forma de acompañar de Cáritas. Cáritas ya ha dejado atrás, aunque todavía haya gente que piensa que Cáritas es la entrega de la bolsa de comida, la entrega de una bolsa con ropa, que también es necesario, pero ha dejado atrás ese concepto demasiado básico y demasiado, iba a decir, lineal del asistencialismo, ¿verdad, Amador? Sí, justo además, justo en la gala, ¿no? del otro día aquí, celebrando el 60 aniversario de Cáritas de Toledo, lo decía, ¿no? Hemos pasado como en este tiempo de la asistencia a la promoción, que eso es algo que en el lenguaje de Cáritas está como muy al día, ¿no? Pero sí, es importante, yo creo que hemos descubierto que al final, como decía Julián, ¿no? El tema de los derechos es fundamental y nosotros no somos el garante de los derechos. Acompañamos a las personas, pero el garante de los derechos es la administración. Y luego, por otro lado, el tema de empezar a crear ese tipo de ayuda que sea digna, ¿no? Rosa hablaba hoy en la rueda de prensa de este proyecto tan, yo creo que hermosísimo, de las tarjetas monedero, ¿no? Sí. Un proyecto en el que la persona puede ir a comprar a una tienda como cualquiera de los que estamos aquí, sí, sin tener que decir por qué tiene que comprar eso o por qué no tiene que comprar aquello. Es decir, pues como cuando voy yo al supermercado o a la tienda de mi barrio. Entonces a mí me parece que eso sí que es dar un salto más. ¿Esto nos cuesta entenderlo? Nos cuesta entenderlo, porque a los de dentro y a los de fuera. El ser humano, y quizás más a los de dentro. Puede ser, el ser humano tardamos en aceptar los cambios, ¿no? Hablábamos también de moda re. Hay gente que le cuesta entender que da su ropa y que luego va a una tienda de segunda mano para comprarse y dices, no, a veces nos falta quizás, ¿no? También lo que decía Rosa, ese saber contar las cosas, porque al final cuando tú cuentas que esto está ayudando a personas en su inserción laboral, en su inserción social, ¿no? Al fin y al cabo, pues es otra historia. O sea, yo ya no... Antes cuando dábamos la bolsa, permíteme que pongas ejemplo, no me gusta, pero cuando dábamos la bolsa, la dábamos y ya está. Ahora nos implica más. Ahora me implica acompañar, me implica empatizar con lo que te está pasando y me implica que va más allá de lo que te doy, sino que va al estar, estoy contigo. Sí, yo creo que ese cambio quizás ha costado más desde dentro que desde fuera. Tengo dos ejemplos, no sé si me los vais a comprar. Yo me acuerdo con una persona muy querida en Toledo que está al frente del Banco de Alimentos, pero que es Manuel Lanza, que es un cristiano también comprometido. Decía, hay mucha gente que cuando haces recogida de alimentos, pues aporta los alimentos básicos que todos sabemos. Pasta, legumbres, tomate frito, bueno, el aceite no porque está carísimo, ahí ya esto. Pero decía, ¿y por qué no dar chocolates para los niños, mazapanes, que estamos en Toledo, o un frasco de colonia, un botecito de colonia, un estuche de colonia? ¿Por qué los hijos de esas familias no pueden tener chuches y mis nietos sí? Eso por un lado, ¿no?
que va muy en la línea de lo que significa una tarjeta monedero. Y por otro lado, cuando hablabas del ejemplo de Modarré, que está repartida por todo el territorio español, quizás nos cuesta más a los que estamos sensibilizados con dar la ropa que nos sobra a Cáritas, pero quizás en las nuevas generaciones que a lo mejor no tienen una idea tan clara de lo que es Cáritas, para ellos es lo más normal del mundo comprar en una tienda de ropa de segunda mano. Entonces se acercan a Modarré sin ningún elemento, digamos, de identidad eclesial, sino porque es una tienda que tiene ropa de segunda mano a buen precio y a ellos les viene bien. Entonces a lo mejor también tenemos que aprender de los de fuera, ¿verdad, Rosa? Sí, claro, tenemos que aprender muchas cosas. En todo este tema del reciclado, de dar una segunda vida a las cosas, en España vamos un poco por detrás de Europa. En Europa hay mucha más costumbre de los mercadillos donde se vende ropa de segunda mano. Pero bueno, yo creo que vamos avanzando, ¿no? También hay que seguir la lucha por romper ciertos estereotipos y ciertos prejuicios, que unas veces vienen de dentro y otras muchas de fuera, ¿no? Y que, bueno, pues es importante romperlos. Pero yo creo que la gran tarea es difundir bien las cosas, explicar, adecuando los lenguajes a las personas que tienes delante de la acción de Cáritas, de lo que se hace y el objetivo que se pretende, ¿no? Hablabais antes de que hemos pasado de una atención más asistencialista a una atención más proporcional. Eso está en el ADN de Cáritas. Cáritas, el objetivo no es dar, el objetivo es recuperar las personas, ponerlas en situación de que ellas sean autónomas, ¿no? Y puedan gestionar sus propias vidas. Entonces, todos los proyectos que van surgiendo en Cáritas y en Castilla-La Mancha, por supuesto que también, todos avanzamos en esa línea. Y un exponente de eso son las tarjetas monedero, ¿no? Es más costoso, más largo en el tiempo, más a medio y largo plazo, y en la sociedad en la que vivimos, en la que todo tiene que ser inmediato, pues a lo mejor cuesta más asumirlo, ¿verdad, Julián? Es un problema. Pero vamos a hablar de una cosa que me interesa mucho, que es la denuncia. Hay un informe de Cáritas, que es el informe FOESA, que como yo digo, es el mejor arma arrojadiza de unos contra otros, independientemente de quién gobierne y quién esté en la oposición. Porque básicamente se dice lo mismo, lo único que cambia es el sujeto. Cuando gobierna determinado partido político, la oposición dice, porque el informe FOESA. Y cuando ese partido político gobierna, los anteriores le dicen, porque el informe FOESA, tal y como usted denunciaba. Esto hay que asumirlo, pero el papel de la denuncia no puede ni la Iglesia ni Cáritas renunciar a ello, ¿no? No, forma parte de la dimensión profética de la vida de la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto no solamente es que no pueda, es que, vamos, haría traición a sí misma, ¿no? Esa denuncia, siempre desde el respeto a la labor de cada uno en la sociedad. Yo creo que en Cáritas la experiencia que hay es que se trabaja con todo el mundo, independientemente del signo político, ¿verdad?, que se tenga, porque se busca algo que es esencial, que es el bien común. Y cuando buscas el bien común, pues claro, de lo que se trata es de buscar que todos, digamos, cooperen a ese bien común. Y ciertamente parte de la construcción del bien común es la denuncia, ¿no? Hecha, digamos, pues, bueno, como llamada de atención, hecha como despertador también a las conciencias muchas veces. Es decir, Cáritas, no olvidemos, tiene, incluso dentro de la propia comunidad cristiana, tiene una tarea también. Es decir, por supuesto es la promoción de los pobres y todos, pero dentro Cáritas tiene una dimensión esencial de despertar dentro de la Iglesia y de avivar dentro de la Iglesia precisamente esta conciencia, ¿no?, de la necesidad del ejercicio de la caridad concreta, que incluye, pues eso, la denuncia, la asistencia cuando es necesario y sobre todo pues la promoción, ¿no? Y esta tarea pues la sigue realizando, gracias a Dios, ¿sí? ¿Denuncia sin renuncias? Bueno, a veces puedes suponer una cierta renuncia siempre, en el sentido de que alguien te lo pueda, digamos, pues si tú me denuncias esto, yo te quito lo otro, ¿no? Una cosa así. Sí. Pero vamos, no creo que esto ya nos asuste en la historia de la Iglesia, ¿no? Quiere decir que la historia de la Iglesia es así. Muchas veces por fidelidad pues, a unas cuestiones, pues lógicamente surgen pues malentendidos, persecuciones. Eso. El Concilio Vaticano II dice de una manera muy clara, en el capítulo primero de la Lumen Gentium, que termina diciendo, bueno, la Iglesia siempre avanza entre dificultades internas y externas.
y eso forma parte de la vida normal, o sea que es normal que haya esas dificultades y con ellas hay que lidiar. Lo que no podemos renunciar es a nuestra fe, por así decirlo, no podemos renunciar a los principios básicos que conforman, y eso, pues aunque nos lleve a veces pues incomprensión o en algunos casos distintos modos de persecución, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las nuevas realidades a las que os habéis enfrentado, por ejemplo, en este año concretamente, en esa memoria de Cáritas. Antes de comenzar este programa hablamos, por ejemplo, de la realidad de la población ucraniana que fue acogida en España y que ha resultado un modelo de acogimiento y de acompañamiento que ha funcionado muy bien, y todos pensamos lo mismo. ¿Por qué no puede funcionar? ¿Cómo ha sido cuáles son esas realidades nuevas que os estáis, por ejemplo, cuando hablabas de este chico, de Jorge, no dabas ese dato, pero todos pensamos que es español y que es de una mediana edad y que tendría su formación y tendría su familia, o sea, era el perfil de a mí nunca me va a pasar esto, yo nunca voy a ir a Cáritas. Y esa realidad se da y la conocéis. ¿Cómo son esas nuevas realidades, Amador? A ver, mira, por una parte, sí, efectivamente, yo no he dado los datos, pero yo creo que habéis cogido bien la historia de Jorge. Por una parte, decía Rosa en la rueda de prensa, ¿no?, cómo la pobreza se va heredando, y es así. Por una parte está esa parte de herencia que va lastrando. Por otra parte, gente nos está preocupando, y Alfoesa lo decía, ¿no?, los trabajadores pobres. Pensamos que hoy tener trabajo ya de por sí puede sacarte de la pobreza, y no es así. Los sueldos son muy pequeños, los alquileres están muy caros, la cesta de la compra pues también, ¿qué vamos a decir? Con lo cual, al final está trabajando una persona por muy poquito dinero y no puede llegar a fin de mes. Entonces estamos teniendo trabajadores pobres en ese sentido. Estamos también ahora viendo también mucho todo el tema de la inmigración. El año pasado teníamos muy poquitos a niveles de trabajos en los programas, y este año pues ha habido un aumento de en torno a 3.000 y pico de personas inmigrantes con los que se ha trabajado en las distintas Cáritas diocesanas, ¿no? Y con el tema de la mujer, ¿no?, el tema de la trata, el tema de mujer maltratada. También están algunas Cáritas trabajándolas, ¿no?, porque estamos viendo que es una realidad que está ahí. Y siempre nos recuerda mucho, esto nos lo recordaba don Atilano en el último encuentro regional de voluntariado, ¿no?, porque decía, vosotros como Cáritas tenéis que ser la punta de lanza, no podemos quedarnos en lo de siempre. Y aquí ya sí uno con lo que habla Julián del tema de la denuncia. El garante de los derechos en la administración, y por tanto tenemos que seguir denunciando cuando esos derechos no están dándose en las personas, ¿no? El tema, decíamos esta mañana, no queremos etiquetar, porque es que hablar de pobreza es hablar de pobreza, pero es verdad que el tema de la infancia está también ahí, ¿no?, de por medio, donde hay una pobreza infantil. Una de tus compañeras esta mañana en la rueda de prensa decía el dato, ¿no?, de cómo estaba aumentando la pobreza infantil en España. Y diciendo que en Cáritas no nos gusta etiquetar. Yo decía en la rueda de prensa, no hay un niño pobre que nazca en una familia rica, ni un niño rico que nazca en una familia pobre, por tanto, vamos a atajar desde ahí. Entonces, bueno, pues un poquito desde ahí, ¿no?, es donde estamos viendo esas realidades, gente que nunca había estado en los itinerarios de pobreza y que se han visto abocadas con un Jorge, ¿no?, hasta que sacas de ahí tu vergüenza y dices, no, voy a que alguien me pueda echar una mano, porque solo no puedo con esto. ¿Y cómo se enfrenta a esas realidades? Vienes del mundo de la docencia, Rosa, entiendo, sí, y quizás todos tenemos un estereotipo de las personas que acuden a Cáritas, que tú decías, no nos gusta etiquetar, pero tampoco los estereotipos son buenos, pero ¿cómo tú afrontas eso y cómo te vuelves luego tú a tu casa, con tu familia, con tus hijos? Pues hombre, la forma de afrontarlo varía mucho de unas personas a otras, depende de su recorrido vital, depende de la formación y las capacidades que tengan. En personas que han vivido normalmente y que, bueno, pues por la crisis económica que se viene sucediendo, porque han tenido un despido o porque el trabajo es insuficiente, unido al aumento de los gastos de la vivienda y de la cesta de la compra, pues se han visto en situaciones de precariedad. No es lo mismo cómo afronta esa familia, porque tiene ya una historia de cierta madurez y de normalidad, a cómo la afrontan aquellas personas que vienen ya de estratos un poco más en exclusión.
Las personas que peor lo están pasando y que no acaban de salir de ahí son los que vienen ya de la exclusión. Son los que acumulan crisis tras crisis y no salen. Las ayudas públicas no son suficientes, no pueden acceder a un trabajo suficientemente remunerado y estable para que les permita. Es todo una espiral, ¿no? Es una espiral, ¿no? ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo combatirlo? Pues no se puede combatir de una única manera, hay que combatirlo desde muchos frentes. Y para Cáritas, y lo decía antes en la rueda de prensa, es una apuesta de toda la Confederación, hay que evitarlo, o sea, es el intentar que no repetir ciertas pautas de conducta en las familias. Por eso es tan importante el trabajo con los niños, con los adolescentes y los jóvenes, para intentar romper esa dinámica, ¿no? ¿Cómo? Pues con una buena educación, apoyándoles con recursos, con acompañamiento, ¿no? Eso es fundamental, para que no se reproduzcan esas situaciones. ¿La ¿no? sociedad entiende esos esfuerzos que hace Cáritas? Yo creo que cada vez los va entendiendo más, aunque se nos acuse a veces con ciertos estereotipos que no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que poco a poco sí que la gente lo va entendiendo. Las cosas se entienden desde el conocimiento. Si hablas desde una posición en la que nunca te has acercado a ver cómo trabaja Cáritas y hablas desde el tópico, pues claro. La gente lo va entendiendo cuando tú les explicas todo el proceso. Porque el trabajo de Cáritas no es un trabajo de inmediatez, que es lo que más brilla o lo que más satisface, ¿no? Es un trabajo a largo plazo, es un trabajo de corredor de fondo, en el que hay que apostar por la gente y hay que acompañarla codo a codo para que llegue a estar en situación de ser autónomo, ¿no? Entonces, ese acompañamiento requiere un proceso, los procesos nunca son lineales, porque nos pasa a todas las personas, todos sufrimos épocas de que vamos estupendos y otras que vamos hacia atrás. Pues esto en la gente que acompañamos ocurre con mucha más frecuencia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y cuando tú a la gente le explicas cómo se trabaja desde el inicio, desde que una persona pisa la puerta de Cáritas hasta que llega a un programa de empleo y consigue un empleo y luego viene y te da las gracias, te dice, he cobrado mi primera nómina y con esto mi familia va tirando. Cuando tú explicas todo ese proceso, la gente entiende y la gente comprende cuál es la labor de Cáritas y qué es lo que se persigue. ¿Se detecta en la Iglesia un reproche a veces a esos programas de Cáritas que a lo mejor no son suficientemente entendidos o explicados? Honradamente creo que no. Pero en la sociedad sí. En la sociedad sí que hay un cierto reproche. Esta gente siempre, más que por la acción de Cáritas, por los beneficiados de la acción de Cáritas. No, yo creo que a mí me consta que hay un reconocimiento y un prestigio social de Cáritas que tiene, vamos, que es bastante unánime, ¿no? Tanto en las instituciones públicas, en muchas empresas que confían en Cáritas también a la hora de ejercer su responsabilidad social corporativa y sus programas, etcétera, ¿no? Y me parece, bueno, y por supuesto es como el rostro, digamos, más amable de la Iglesia hoy en día. Es decir, que tú presentas la Iglesia con Cáritas por delante y es el rostro más amable, más reconocido. Honradamente no creo que haya... Puede haber, digamos, pues una especie de, bueno, de desconocimiento, sí, o sea, que eso está claro, ¿no? Esta campaña que han hecho en la conferencia episcopal del autobús, ¿no? De decir, a conocer, o sea, que es algo llamativo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a llevar a gente a que conozca lo que hacemos, ¿no? Y ahí aparecen pues esos testimonios, ¿no? De gente, es que yo esto no lo sabía. Es decir, sí que es verdad, reiterando en lo que decías al principio, la cuestión de comunicación es cada vez más importante y de dar a conocer. Pero no, honradamente no noto reproches así ahora mismo a la acción de Cáritas, ¿no? No lo sé, quizá tengo una percepción, o sea que... Yo a veces que me gusta meter un poquito... No, porque sí que hay veces que en nuestro día a día pues oyes comentar, pero ¿por qué ayudan a...? No vamos a etiquetar, o es que lleva toda la vida ahí en programas de Cáritas y al final mira, y claro que sabemos cada uno cómo es las circunstancias de esa persona, que muchas veces juzgamos muy gratuitamente. Hay una cosa que me llama también, que quería yo, ya ha salido a lo largo de esta conversación, el tema de unido al tema de la denuncia, claro, la Iglesia, Cáritas, la doctrina social de la Iglesia,
tiene que denunciar cuando se incumplen derechos fundamentales de la persona. Vamos a quedarnos en España, aunque también hay una acción internacional de Cáritas, por ejemplo, con Ucrania, que hay que rescatar. Y que la Iglesia, a través de Cáritas y a través de otras entidades, de alguna manera tiene un papel subsidiario a la hora de apoyar a determinadas políticas que tenía que hacer o que debería de hacer las administraciones públicas, empezando por el gobierno hasta más abajo. ¿Notáis que a veces se descansa demasiado en las espaldas de Cáritas a la hora de poner determinados programas en marcha? Yo creo que sí. A ver, yo creo que, decía Julián, el prestigio, ¿no?, que tenemos a nivel social, y yo creo que eso está. Y luego podrán decir o no podrán decir, pero saben que lo que hacemos lo intentamos hacer lo mejor posible, en ese sentido. Y siempre teniendo como centro a la persona. Para nosotros esto es lo fundamental y la pieza clave. Entonces, desde esa perspectiva, indudablemente la Administración sabe que tiene en nosotros un aliado para poder hacer y estar al lado de los más pobres, pero sabiendo que nosotros como Cáritas, en el momento que haya que denunciar, hay que denunciar. El año pasado tuvimos elecciones autonómicas y Cáritas preparó un documento de propuestas en varios ejes que hablaban desde las personas sin hogar, pasando por mujer, inmigración, educación, vivienda, salud, mayores. Quiero decir que Cáritas no solamente hace la denuncia sin más, sino que hace la denuncia profética con la propuesta profética. Que me gusta decir, alguna vez algunos de nuestros obispos lo dijeron, es que no, si denunciamos sin más no nos vale, tenemos que hacer la propuesta y que sea profética también. Y ese documento que hicimos, que además se hizo entre los 5 equipos directivos de las 5 Cáritas diocesanas, bueno, pues fue el que planteamos a cada uno de los partidos políticos que se presentaban a nuestra comunidad autónoma. Muchos seguramente no estarían de acuerdo con lo que proponíamos en algunos de los puntos. No pasaba nada. Nosotros como Cáritas teníamos que ponerlo. Sí, se hace a nivel también estatal cuando hay elecciones nacionales. Ahí está. Entonces sí, yo creo que ellos saben que estamos ahí, nosotros también sabemos que pues, al final tenemos que contar con... Al final el mundo de trabajar contra la pobreza, trabajar para que los derechos estén en todos, no es solamente de Cáritas, sino que es de todos. Es la Iglesia, Cáritas como Iglesia, pero es también la Administración, desde luego los garantes de derechos de ellos, es también la sociedad civil, somos las parroquias, bueno, pues las 347 parroquias que estábamos, equipos parroquiales, ¿no?, que están en todo el territorio de Castilla-La Mancha. ¿Lo notáis eso, Julián, que descansan demasiado en vosotros determinadas problemáticas las administraciones? Bueno, a veces sí, hay a veces alguna broma con una palabra que no, es muy propia del trabajo social y eso, pero que a mí me hace mucha gracia, que es derivar, ¿no? Esto no lo han derivado y tal, entonces cuando en mi parroquia dicen esto es que no lo derivan de tal, igual digo, hombre, pues se lo podían solucionar, quiero decir, en lugar de derivar, ¿no? Entiendo que es un procedimiento lógico de trabajo y que es así, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto. Por un lado, porque, bueno, pues porque digamos, la optimización de los recursos en Cáritas, pues claro, es un hecho, que con pocos recursos se multiplica mucho la acción también por los recursos propios que Cáritas va teniendo, ¿no? Y es lógico pues que ahí haya una confianza. Y luego, por otro, pues bueno, pues porque pues es más fácil también, resulta en algunos ámbitos, entiendo que es muy complicado, muy complejo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos ahí en Albacete pues el albergue, por ejemplo, para inmigrantes, ahora para temporeros, ¿no?, durante la temporada, y eso, y bueno, pues claro, se nota que están como muy tranquilos, ¿no?, con la acción de la mediación de Cáritas, el hecho de que cedamos una parte del edificio del seminario y eso, porque pues lógicamente hay que cooperar todos, ¿no? Es decir, lo que decía, no se puede denunciar si no estás dispuesto a echar una mano, ¿no? Pero también es importante eso, saber la responsabilidad que a cada uno corresponde, ¿no? Bueno, nos quedan como menos de 10 minutos, 8 minutos exactamente, y os voy a pedir 2 cosas, la buena y la mala. No, bueno, son las 2 buenas. El gran reto que tiene Cáritas ahora por delante, y analizando vuestra trayectoria personal y tal, lo mejor de Cáritas. Amador, empezamos por ti. Mira, yo uno de los grandes retos que veo es, desde dentro de Cáritas, es seguir entusiasmando a los equipos parroquiales, a las comunidades parroquiales, entusiasmarlos en el sentido de decir, son nuestros hermanos
son nuestros hermanos y tenemos que estar al lado, ¿vale? Entonces, eso por una parte. En el reto de la administración, pues conseguir que sean realmente los garantes de derechos de esto que decimos, de vivienda, de salud, que al final son ellos los que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, por una parte es esa, ¿no? Yo creo que cuanto más entusiasmemos a la gente en esta labor caritativa, porque yo me recuerdo a un delegado que decía, si es que aunque no hubiera pobres, Cáritas seguiría existiendo, ¿no? Por toda esta parte del amor, ¿no? Entonces, vayamos desde ahí, si estamos entusiasmados con eso, sería genial. Entonces, para mí sería esa parte, entusiasmar a los de dentro y la administración que sean los garantes de derechos. ¿Y lo mejor de Cáritas? Lo mejor de Cáritas, yo te lo voy a contestar desde mí. Trabajar con 5 equipos, no solamente los equipos directivos, ya que tengo a Rosa y a Julián, tengo que hacer un poco la pelota, claro. Pero trabajar con los 5 equipos directivos, trabajar con los 5 equipos, llámalo del programa que sea de las Cáritas diocesanas, poder compartir no solamente proyectos, programas, sino vida, porque al final es que en Cáritas lo que estamos es trabajando con vida, ¿no? Compartir eso para mí, yo siempre digo, qué suerte he tenido, que Dios me haya puesto en esta empresa, y lo digo entre comillas, donde además de poder, bueno, pues alimentar mi fe, crecer en ser cristiano, encima va y se me paga. Entonces, para mí es un lujo, es un lujo. Entonces, de verdad que... Y luego aprender de los más pobres, aprender de Jorge, ¿no? Y igual como empezábamos, quiero terminar mi intervención, aprender de Jorge, eso para mí es me acuesto cada día pues con un subidón fuerte. Rosa, ¿cuál es el reto que tiene que yo no sé si está todavía dibujado, que a lo mejor se atisba de Cáritas? El reto para Cáritas es lo mejor de Cáritas, las personas. Para Cáritas el gran reto es poder atender a la persona que llama a tu puerta, sea cualquiera su necesidad. Y para eso abre muchos retos. Abre el reto del voluntariado, necesitamos voluntarios, y luego abre el reto de los recursos económicos y del apoyo de la administración. Como ves, hay muchos retos, pero lo mejor de Cáritas son las personas, tanto las personas que llaman a nuestra puerta, sea cualquiera esa persona, proceda de donde proceda, tenga la religión que tenga, porque para Cáritas esa persona es un hijo de Dios como tú y como yo. Y vemos sus posibilidades. Ese es el gran reto. Y tener los recursos suficientes, humanos y económicos, para poder atenderle. Es decir, cumplir el lema de la campaña, donde nos necesites, allí estaremos. Pero para poder estar necesitamos manos que multiplican los recursos económicos. Ese es el gran reto. Y lo mejor, y Julián, ser el último, pues tiene estas cositas. Sí, claro. tiene estas cositas, ciertamente. Ya han clicado varias casillas, claro. Sí. No, y hay una que, vamos, que particularmente como sacerdote, eso sí que me interesa muchas veces, pero también dentro de la Iglesia, que es el gran desafío de comprender también la necesidad que dentro de Cáritas hay, pues eso de los trabajadores, ¿no? Es decir, que la complejidad a la que se está llevando la acción caritativa y la complejidad social en todos los ámbitos, ¿no? Pero también esto pues requiere de profesionales muy bien preparados que lógicamente pues realizan su trabajo para esta misión, ¿no? Y eso requiere una comprensión más profunda también dentro de la propia comunidad eclesial y eso para entenderlo. Y también, digamos, por parte de los trabajadores dentro de Cáritas, de comprender muy bien la identidad, digamos, cuál es el lugar donde están trabajando y cómo se está trabajando, ¿no? Eso, pues bueno, es una realidad que yo creo que hay que afrontar y en ese sentido pues se está afrontando con toda paz en tantos ámbitos, ¿no? Y luego, pues ciertamente lo mejor de Cáritas es cada uno de los que lo hacen, o sea que es que como... Yo te podría hablar de las voluntarias de mi parroquia, de cada una. Habla. Bueno, gente o de mi tía Catalina, es decir, que hasta que murió, pues voluntaria de Cáritas en su parroquia, una parroquia muy sencilla. Es decir, eso es una auténtica maravilla. Es decir, cada una de las personas, por supuesto, cada uno de los que hacen su donativo también, ¿no? Ya sea a través de las cuotas, a través de las colectas, de los que bueno, pues se comprometen con su dinero, también hacen posible todos esos recursos, ¿no?
Y en realidad, la maravilla de Cáritas son cada uno de los integrantes de Cáritas, ¿no? Y ya pues bueno, lo voy a alabar a los equipos directivos de Cáritas regional y por supuesto a los equipos de cada una de las diócesis, pero tendría muchos motivos para darle muchas gracias a Dios. Lo hago honradamente porque creo que hay motivos. Esa casilla, por así decirlo, que marcas las relaciones entre el personal profesional y, por ejemplo, los párrocos, el voluntariado y luego los párrocos, o los pastores, los prelados, los obispos, ¿no? Porque, claro, eso no deja de ser una relación profesional, una relación contractual, sujeta a un contrato, de acuerdo a unos méritos, a unas necesidades y unas responsabilidades, pero sí que aporta una identidad que obviamente tienen otras empresas, pero que en el caso de Cáritas y de la Iglesia está muy limitada. Sí, la cuestión es que el trabajador en Cáritas no es un trabajador de una empresa, porque claro, lógicamente, es decir, tiene una misión, porque claro, la empresa pretende un enriquecimiento, no es tampoco el trabajador de una ONG, entiéndeme en el buen sentido de la expresión, o sea que es un trabajo, ¿verdad?, muy peculiar, ¿no? Es un perfil que hay que es un perfil muy hacerlo específico, un poco a la medida, ¿no? Pero que requiere también la profesionalización, porque es que en tantos ámbitos de relación con la administración sobre todo, o de poder, digamos, destinar recursos a estos programas, pues requieren mucha especialización y un trabajo muy bien hecho, por no decir ya el trato del trabajador social, digamos, directamente con las personas, ¿no? Bueno, pues buscando el equilibrio y evitando la tensión. Me ha gustado mucho esa expresión de la tensión evangélica, que yo creo que define muy bien muchas de las situaciones del día a día en las que se puede ver Cáritas o en las que nos podemos ver cada uno de nosotros en nuestra vida profesional o en nuestra acción en la parroquia. Muchísimas gracias a los tres por haber aprovechado la visita a Toledo para presentar la memoria, para pasaros por aquí, por ser la voz de Cáritas de Castilla-La Mancha, la Cáritas al fin y al cabo de la provincia eclesiástica de Toledo. Como veis, no hemos dado muchos datos, los hemos dado todos en el vídeo porque lo que queríamos es hablar de las personas y es hablar de las acciones, ¿no? Y de lo que lleva a tantas y tantas personas a hacer mucho por nada, y yo creo que eso es lo importante. La memoria en la página web la podemos descargar y ahí podemos consultar dato a dato, incluso diría céntimo a céntimo, sobre lo que ha hecho Cáritas en un año, que como decía una gran amiga mía, ha sacado leche de una alcuza, que son muy manchegos. Sí. Muchísimas gracias, Amador, Rosa y Julián, y sabéis que aquí esta es vuestra casa. Gracias. Y aquí os esperamos cuando nos necesitéis. Y a todos ustedes, volvemos la semana que viene. Buenas noches.